Buenos días, queridos hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias al Señor por un nuevo domingo. De domingo en domingo ya vamos a terminar el año, hermanos. Pero gracias a Dios estamos acá, estamos reunidos, algunos están en la casa y le damos muchas gracias al Señor. Bueno, hermanos, hoy vamos a atesorar la palabra de Mateo 9, 27 al 31 y vamos a leer solamente el versículo 28. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, lo que está en rojo en la Biblia, las palabras que vamos a atesorar hoy. ¿Creéis que puedo hacer esto? Es lo que vamos a atesorar hoy. El Señor Jesús nos trata conforme a nuestra fe en Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor misericordioso con nosotros. Gracias, Señor. Tú preguntas, ¿creéis que yo puedo? Y nosotros te decimos, al igual que esos dos ciegos, sí, Señor, creemos que tú puedes hacer esto, Señor. Creemos, Señor bendito, que tú lo puedes hacer, Señor. Creemos que tú puedes hacer todo, porque tú eres omnipotente, omnisciente, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres creador, porque tú eres el supremo, porque tú eres el soberano. Y nosotros en este día, unidos, te decimos, sí creemos que tú puedes hacer eso que necesitamos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Señor Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno, que tú nos enseñes, que tú nos reveles, Dios mío, y que tú hagas lo que tengas que hacer con nuestro corazón. Muchas gracias, bendito Señor, Espíritu Santo, que tomas el control en esta exposición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta palabra vamos a leer toda la palabra en Mateo 9, 27 al 31. Ahí aparecen resaltado en rojo las tres expresiones que el Señor dijo. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bueno, en esta palabra hoy queremos mirar las tres expresiones que están en rojo, son importantísimas. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y lo más importante, el Señor dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahí lo subrayé. Conforme a vuestra fe. Es una palabra en la que vamos a pensar en este día y vamos a atesorar. Conforme a vuestra fe. ¿Qué quiere decir esta frase? Conforme a vuestra fe. Los sinónimos de conforme en el diccionario dice acorde, proporcionado, ajustado, adaptado, acomodado, correspondiente, semejante. El antónimo de conforme es disconforme. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a estos que eran ciegos, pero no sordos, ellos les dice: conforme a vuestra fe. Quiere decir que ellos tenían fe en el Señor. Por eso el Señor les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Conforme a vuestra fe. Recordemos lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él aclara en Romanos 10, 17, la palabra nos aclara que la fe viene por el oír.
cualquier tipo de fe. En nuestro caso de creyentes, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero muchos tienen una fe acorde o conforme. O sea, para que usted tenga una fe conforme al Señor Jesús, tiene que escuchar la palabra de Dios. Pero hay otras personas que sí tienen una fe, pero no por el oír la palabra de Dios. Hay personas como los brujos que tienen una fe acorde a los demonios a los que han escuchado. Hay personas que tienen una fe acorde a la tradición, entonces tienen una fe religiosa. Hay personas que tienen una fe en sí mismos porque son ególatras, escuchan ellos mismos. Hay personas que tienen una fe hasta en Hollywood porque solamente se lo pasan escuchando lo que dicen en las películas. Le creen a Hollywood, viven por Hollywood. Hay una gente, un grupo de personas allá en el Medio Oriente que tiene una fe conforme a Alá, porque esos son los musulmanes, escuchan solamente lo que dice el Corán. Entonces nosotros tenemos bien claro que la fe es nuestra, de creyentes en Cristo Jesús, y la fe de estos dos ciegos era conforme a lo que habían escuchado del Señor Jesús. Ellos habían escuchado al Señor Jesús. Por eso lo siguieron aquel día. Entonces, la importancia aquí de escuchar al Señor. El Señor les pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor les pregunta, ¿cree que puedo hacer esto? Le está diciendo, ¿ustedes me creen porque me han escuchado? ¿Ustedes saben quién soy yo? Entonces, la fe es indispensable. Estamos hablando, primero hablamos del Sermón del Monte, la aclaración de la ley. El Señor ha venido hablándonos de fe todo el tiempo. Hace 8 días el Señor nos habló, el domingo pasado, nos habló de una fe tremenda que recibió el milagro en el caso de Jairo y nos mostró unas cosas espectaculares. La fe que sabe esperar, la fe que respeta el tiempo del Señor, la fe que recibe la palabra del Señor, la fe que respeta que el Señor eche los que estorban de nuestra vida. Eso es espectacular. Ojalá usted haya atesorado esa palabra. Y hoy el Señor nos quiere decir que nosotros tenemos una fe semejante, conforme en la persona de Jesús, formada en Jesús. Aunque estos dos hombres eran ciegos físicos, no lo eran sordos espirituales. Ellos habían escuchado los milagros del Señor y obtuvieron fe por escuchar del Señor. La fe de ellos era conforme a la persona del Señor Jesús. En la persona del Señor Jesús se les formó una fe acomodada al Señor Jesús, con la forma del Señor Jesús. La gente que todo el tiempo está acudiendo a brujos, su fe es conforme a lo que hablan los demonios. Nosotros aquí estamos aprendiendo a acomodar nuestra fe a la persona del Señor Jesús, a creer que Él, el Señor Jesús, puede hacer todo. No nosotros, ni nuestra fe, sino nuestra fe en Él, y el que puede hacer todo es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús les dice aquí, conforme a vuestra fe sea hecho, no les está diciendo, como ustedes tienen una fe así chiquita o así de grande, lo voy a sonar medianamente o muy, no, el Señor les estaba diciendo que iban a recibir el milagro por la fe que ellos tenían en el poder del Señor Jesús. Entonces, hay dos versiones que me gustaría leerles de esta referencia. Cuando el Señor les dice conforme a vuestra fe, la Biblia al día dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con vosotros conforme a vuestra fe, con la forma de vuestra fe. Y en la Biblia latinoamericana dice, entonces Jesús les tocó los ojos diciéndose, hágase así tal como han creído,
y sus ojos vieron, dice la Biblia latinoamericana. Entonces, esta frase, conforme a vuestra fe, o sea hecho, es para nosotros hoy. Esta frase nos encierra un principio de fe, se hará conforme a nuestra fe. Todo lo que le pidamos al Señor se hará conforme a nuestra fe. ¿En qué? En el Señor Jesús y su poder. El problema radica en que nuestra fe está siempre está puesta en cosas materiales, en el pastor, en la religión, en muchas otras cosas y no en la persona del Señor Jesús. Entonces hoy vamos a ver 5 puntos de cómo es la fe conforme al Señor Jesús, ajustada al Señor Jesús, acorde a la persona del Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Señor entonces aquí en la introducción? Hoy vamos a ver que la lección espiritual de este milagro es la fe en Dios es indispensable para recibir un milagro. Eso ya lo hemos venido viendo. Es indispensable y recibiremos el milagro no por la medida de mi fe personal, sino por la fe que tengamos acorde o semejante o ajustada al Señor Jesucristo. La fe que está ajustada al Señor Jesucristo, está de acuerdo al Señor Jesucristo, está en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a aprender hoy en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a mirar nuestro primer punto. ¿Cómo es la fe que está ajustada al Señor Jesucristo? Lo vamos a ver a la luz de estos ciegos y después vamos a ver nuestro caso personal. Mateo 9:27. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ten misericordia. Dice que estos le siguieron dando voces. Cuando la Biblia habla de dando voces, aprendemos en hermenéutica que está y en homilética que esta es una expresión hebrea para decir que estaban gritando, dando voces, o sea, a todo pulmón. ¿Qué estaban proclamando estos 2 ciegos? Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Le están diciendo, están reconociendo en el Señor Jesús, o sea, su fe estaba puesta en el Señor Jesús como la promesa mesiánica para ellos, como el Hijo de Dios venido. El Señor había dado, cuando le dicen Hijo de David, Dios le había dado una promesa a David que habría un descendiente de él que se sentaría en el trono eterno. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces la promesa mesiánica que de David vendría el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. El Mesías quiere decir el enviado, ungido de Dios, el Hijo de Dios. No era hijo de David realmente, era descendencia por el lado de José inclusive. Entonces estos 2 ciegos están reconociendo en el Señor Jesucristo el Hijo de Dios. Con esa expresión, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Lo están reconociendo como el representante enviado de Dios desde su trono, el Señor Jesús. Estaban pidiendo, ten misericordia, Hijo de David. Y con esto le bastaba. Si el Señor en su compasión, en su misericordia le sanaba, pues estaba mucho mejor. Le están diciendo, ten misericordia, no le están diciendo, sánanos. Le están pidiendo, ten misericordia, compadécete de nosotros, Señor. Ámanos desde las entrañas, Señor, Hijo de David. Pero si el Señor los quería sanar, pues mucho mejor. Fue espectacular. Estos 2 ciegos estaban unidos por la misma miseria. Juntos eran ciegos, la ceguera, pero se unen juntos para clamar a gran voz, a grito entero. En su fe estaba de acuerdo que la misericordia de Dios era lo mejor para ellos. El amor entrañable, misericordia es amor desde las entrañas, que la sanidad iba a ser la añadidura. Primero estaban pidiendo la misericordia, el amor de Dios para ellos. Pregunta, ¿nuestra fe está ajustada a esta verdad?
Nuestra fe está ceñida al Señor Jesucristo, que vino a nosotros como el Hijo de Dios, como el Hijo del Eterno, del Misericordioso, del Poderoso. Eso era lo que estaban reconociendo. La fe de estos dos ciegos estaba ajustada, esa verdad. De tanto oírlo, de tanto leer los Salmos, de tanto leer el Antiguo Testamento, habían entendido que el Señor Jesús era misericordioso. Hay muchos que tienen confusión y creen cosas extrañas acerca del Señor Jesucristo, porque no creen en la Trinidad, porque creen solamente en el Padre, o porque creen solo en Jesús, cosas extrañas como los testigos de Jehová, como los Jesús solos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está limpia? ¿Está ajustada esta verdad? ¿Que tenemos un Dios trino? ¿Que tenemos al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo en este momento? ¿Estamos ajustados a la verdad de Dios? Porque si no estamos ajustados, Dios no nos puede responder. Todo lo que pides al Padre en el nombre del Señor Jesús nos será dado. ¿Y quién permite que el milagro se haga? El Señor Espíritu Santo. Él es el que se mueve en medio del caos. Él es el que permite que se haga la vida. Él es el que permite que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que estar acordes, no creyendo cosas extrañas acerca del Señor Jesús. Entonces, en este primer punto aprendemos cómo es la fe que está ajustada. Dice: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le reconocen al Señor Jesús como Dios, como el enviado, como el ungido, como el misericordioso. Y entonces la fe que está ajustada o acorde al Señor Jesús es la que reconoce como el Hijo de Dios misericordioso, como el que le reconoce, como el Hijo de Dios misericordioso. Usted reconoce al Señor Jesús, Jesucristo, como el Hijo de Dios misericordioso, porque recuerden que el oficio de Dios es el gran yo soy. Como decir, el presidente de Colombia, el oficio del presidente es ser presidente. ¿Y cuál es el nombre del presidente de Colombia? Iván Duque. ¿Cuál es el nombre del gran yo soy? Jesús. Porque el Señor Jesús dice: el nombre que me diste, yo lo he dado a conocer, y se me dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús es el nombre de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿está ajustada nuestra fe a esa verdad? ¿Está ajustada acorde al Señor Jesucristo? ¿Lo reconocemos como el Hijo de Dios? ¿Lo reconocemos como el misericordioso? ¿Lo reconocemos como parte de la deidad? Porque estos dos ciegos sí lo reconocieron. Estos dos ciegos estaban de acuerdo en que Él era el Mesías que había de venir. Miremos nuestro segundo punto para ver cómo es la fe que está ajustada al Señor Jesucristo. Leamos Mateo 9, 28 y 29. Y llegado a la casa, el Señor Jesús llegó a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Es lo que está en rojo en las Biblias, que tiene marcada la palabra que el Señor pronunció con su boca. Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces Él les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Acá dice: y llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Llegaba a la casa. O sea que el Señor en el camino se encontró estos dos ciegos, gritaban y todo el tiempo iban gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Todo el tiempo iban gritando hasta llegar a la casa. ¿Cuál casa? A la casa donde estaba el Señor, que era la casa de Pedro, allá en Capernaum. Vinieron hasta la casa, siguieron al Señor, dice, dos ciegos de misericordia estaban siguiendo al Señor, siguieron al Señor hasta la casa de Pedro, donde el Señor Jesús era acogido en Capernaum. Y estos dos ciegos no tuvieron temor de seguir al Señor. Estos dos ciegos no tuvieron temor de entrar en la casa de Pedro, donde estaba el Señor Jesús. La fe de ellos
estaba conforme a que el Señor es misericordioso y les hizo persistentes en su petición, les hizo insistir en su petición. Seguramente todo el tiempo en el camino fueron canciones, todo el tiempo: ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto nos habla de oración, de ruego insistente, de persistencia hasta recibir la respuesta. Ellos no se cansaron. Ellos no les dio miedo que se burlaran de ellos, que se tropezaran al entrar a la casa de Pedro porque no la conocían. Allá llegaron. Entonces, antes del milagro, de ejecutar el milagro, el Señor hace que reconozcan su poder. Al preguntarles: ¿creéis que puedo hacer esto? Esa pregunta nos las hace el Señor. ¿Usted puede reconocer el poder del Señor? ¿Su fe está conforme a que el Señor es poderoso? Ellos dijeron al tiempo: sí, Señor. Estaban de acuerdo: sí, Señor. Están reconociendo que el Señor Jesús es Dios y por lo tanto tiene el poder para sanarlos de la ceguera, hermanos. ¿Qué necesitamos usted y yo para venir al Señor y estar seguro? ¿Por qué no llegamos hasta la casa del Señor? En este tiempo la casa del Señor no está en la casa de Pedro. La casa del Señor está en el tercer cielo. Pero como Él es omnipresente, cuando nosotros nos postramos, Él nos escucha. Cuando nosotros nos postramos, tenemos entrada a la casa de Dios, dice, entrada al trono de la gracia por medio de su sangre preciosa. Tenemos entrada, hermanos. Nosotros que somos ciegos espirituales y no vemos cómo llegamos allá, pero podemos llegar allá. Solamente siguiendo al Señor Jesús tenemos entrada al trono de la gracia. ¡Qué espectacular! Y ¿sabe? Que tenemos que entrar allá reconociendo el poder de Dios. ¿Tiene una petición hoy? ¿Tengo una petición hoy? ¿Sabe? Que sigamos insistiendo en la petición, reconociendo que solo el Señor puede hacerlo. El Señor puede terminar este tiempo de pandemia. El Señor puede revertir un decreto de maldición contra nosotros. Él puede convertir la maldición en bendición. El Señor puede añadirnos años de vida, hermano. El Señor puede hacer que en nosotros nuevas cosas. El Señor puede hacernos renacer de nuevo si Él quiere en este día. Puede hacer renacer nuestras células que se nos dañaron. Puede hacer vivificar nuestros huesos. El dicho de Jehová nos vivifica, hermano. Entonces entremos hasta allá, a la casa donde está Dios, por medio de su sacrificio, por medio de su nombre, y reconozcamos que Él puede, sin dudarlo. Aquellos dos ciegos no dudaron que el Señor podía tener misericordia de ellos. Entonces, ¿qué aprendemos acá de esto? Que una fe que está ajustada o acorde al Señor Jesús, de acuerdo a lo que es Él, es la que le busca, es la que le sigue, porque reconoce al Señor Jesucristo como todopoderoso. Usted tiene que reconocer al Señor Jesucristo como todopoderoso. El Señor Jesucristo, el que vino hasta nosotros como todopoderoso. El Padre es todopoderoso. El Señor Espíritu Santo es todopoderoso. Pero el Señor dijo: nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Juan 14:6. Hermano, la única manera es a través del Señor Jesucristo. Tenemos que ir hasta el trono de la gracia. Podemos entrar a esa casa donde está el Señor hoy, pero a través del Señor Jesucristo podemos hacerlo. Entonces nosotros aquí aprendemos cómo es esa fe que está ajustada al Señor Jesús. Miremos nuestro tercer punto en Mateo 9, 30 al 31.
Mateo 9, 30, 31. Y los ojos de ellos, de esos dos ciegos, fueron abiertos. Fue un milagro inmediato, instantáneo. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. No se podían callar. No obedecieron al Señor, porque el Señor no quería, porque el Señor les dice que nadie lo sepa. Y hoy en día estamos enterados de esto, porque el Señor en ese tiempo no quería que estorbaran su ministerio en la tierra. El Señor ya sabía, eran 3 años, y si provocaba mucha popularidad, entonces iba a estorbar, porque en el año de la popularidad fue cuando los fariseos tuvieron más envidia y empezaron a tramar la muerte del Señor. El Señor quería cumplir el tiempo que Dios había establecido para su ministerio aquí en la tierra. Por eso el Señor muchas veces decía: no, que nadie lo sepa. Ya era suficiente con que la gente los viera, ya no, pero ellos no se pudieron callar y siguieron, divulgaron la fama del Señor por aquella tierra. No pudieron callarse cuando recibieron el milagro, le dieron la gloria, la honra. Los ojos de ellos fueron abiertos, pero hicieron algo de desobediencia. Se pusieron a divulgar la fama. Entonces, nosotros tenemos que tener la disponibilidad, de verdad, de estar siempre dispuestos a darle la gloria a Dios en toda nuestra vida. Hermanos, hoy usted y yo estamos vivos. Hoy usted y yo estamos sustentados. Hoy usted y yo vemos espiritualmente y físicamente. Hoy usted y yo podemos hablar en este mundo físico, pero también en el mundo espiritual delante del Padre. Tenemos entrada al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo. Así de que no podemos callarnos, hermanos. No podemos callarnos. Tenemos que darle la gloria, tenemos que darle la gratitud, tenemos que ordenarle a nuestra alma que bendiga al Señor, que con todo nuestro ser bendigamos al Señor todo el tiempo. Le demos gratitud. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no podemos callarnos, hermanos. Estamos como estos ciegos. No podemos callarnos. No podemos estar enmudecidos. Nosotros tenemos que contarle al mundo lo que ha hecho Dios. Mire, estos 2 ciegos no se pudieron callar, le dieron la gloria, estaban dispuestos a ser expulsados si fuera el caso, porque hubo un caso en Juan 12:42, que cuando el Señor sana a alguien, ellos se quedan callados. ¿Se acuerda? Un ciego, que algún día lo veremos, un ciego de nacimiento, que fue sanado, y en Juan 12:42, Juan 12:42 dice la palabra: con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Toda persona que confesara al Señor Jesús públicamente era expulsado de la sinagoga, era excomulgado. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a ser excomulgados. Si nos toca, pues que nos excomulguen, pero no podemos callarnos, hermanos. ¿De dónde nos van a excomulgar hoy en día cuando confesamos? Hoy sí tenemos libertad para confesar los milagros del Señor en nuestra vida. Hoy el Señor ya está glorificado. Nadie le puede estorbar el ministerio del Señor. Pero nosotros a veces nos callamos. Hoy nosotros tenemos que declarar los milagros del Señor. Así nos expulsen de las familias, nos expulsen del círculo de amistades, nos expulsen del afecto de la mamita querida, del papito querido, nos van a expulsar. Pero nosotros tenemos que confesar el nombre del Señor. Entonces nosotros aquí vemos que una fe que está ajustada o acorde al Señor Jesucristo es la que le da gloria, honra, reconocimiento de gratitud en medio de todos. No nos importa. Yo ya adquirí tanta fe que yo no me voy a callar. El Señor inclusive dijo que si nosotros callamos las piedras, Él puede hacer hablar a las piedras
Él puede hacer hablar a las piedras cuando nosotros callamos. Hoy esa instrucción de que mira que nadie lo sepa ya no es para nosotros. Fue en aquel tiempo exclusivo porque no quería el Señor que se estorbara su ministerio de 3 años. Hoy nosotros, yo creo que hoy el Señor nos dice que todos lo sepan. Dame la gloria es para el Señor. Fuimos creados para la alabanza, fuimos creados para el reconocimiento, darle reconocimiento al Señor. Fuimos creados. Entonces no nos podemos callar, hermano. Si estamos ajustados, si nuestra fe descansa en el Señor, nosotros no podemos callarnos, porque siempre le daremos gloria por los milagros que nosotros recibimos. Recibimos muchos milagros, hermanos. La palabra dice que el Señor Jesús es el sustentador de todo lo que existe. Así es de que hoy el Señor nos sustenta. Entonces tenemos que darle la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento al Señor Jesús. Él se lo merece todo. Amén. Vamos a ver ahorita, entonces, nuestro cuarto punto ya viene a nosotros, a usted y a mí. La pregunta, ¿y nosotros? Hoy, esto era el caso de esos 2 ciegos. Hoy, ¿cómo podemos demostrar que nuestra fe está ajustada al Señor Jesús? Hoy, ¿cómo podemos demostrar usted y yo que nuestra fe de verdad tiene la forma del Señor Jesús? Descansa en el Señor Jesús. Está moldeada por la persona del Señor Jesús, por el poder del Señor Jesús. Miremoslo en 2 de Timoteo 1:12. Hoy usted y yo, ¿cómo comprobamos que nuestra fe de verdad tiene la forma del Señor Jesús? Porque hemos oído la palabra, porque de verdad hemos oído la palabra. Entonces miremoslo en 2 de Timoteo 1:12. Dice la palabra aquí en 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo, estoy aquí mirando primera. 2 de Timoteo 1:12 dice la palabra, por lo cual asimismo, dice Pablo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor Jesús, aquí a través de Pablo, nos está enseñando cómo comprobamos si usted y yo tenemos una fe acorde, conforme al Señor. Dice, pero no me avergüenzo. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? ¿De qué no se avergonzaba? Él está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesús, que él está preso. En ese momento él está preso por causa del Señor, ya él estaba allá en la cárcel. Pero el Señor Jesús fortalecía. Dice que él fue constituido apóstol y maestro de los gentiles y que por eso padecía, por haber sido hecho por el Señor apóstol y maestro de los gentiles. Por eso era perseguido, por eso estaba en la cárcel, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Porque cualquiera le diría, pero Dios, si tú pusiste a Pablo, ¿por qué le permites estar en la cárcel? ¿Por qué le permites ese aguijón en la carne? ¿Por qué le permites que lo hayan azotado? ¿Por qué permites que confabulen contra él, que lo intentaron matar, lo apedrearon, naufragó, todo lo que le sucedió a Pablo? Y él dice, por esto mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Al igual que estos 2 ciegos, Pablo estaba seguro del poder del Señor Jesucristo y su misericordia para guardarlo en todo tiempo. Los ciegos estaban seguros de la misericordia del Hijo de Dios. Pablo también estaba seguro. Dice que él guardaría su depósito hasta el día de Jesucristo. Seguro que mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día en que iba a partir. Pablo lo sabía. Dice, no se avergüenza del evangelio ni de su trabajo para el Señor Jesucristo.
Él no se avergonzaba. Entonces, tener fe en el Señor Jesús tiene que ver con encomendarnos a Él y animarnos en Él y servirle a Él y seguirle a Él, esperar en Él, creer en Él. Él, así como el Señor Jesús quería cumplir su ministerio de 3 años exactamente aquí en la tierra, Pablo también tenía un tiempo de ministerio y el Señor se lo había revelado, ahorita lo vemos. Entonces, yo sé a quién he creído, dice Pablo. Porque cualquiera le hubiera dicho, Pablo, pero tú hablas y hablas del Señor, pero ¿y entonces por qué te tienen en esa cárcel? Yo sé a quién he creído. Una fe débil puede abrazar a un Salvador poderoso que lo hará fuerte, hermano. Mi fe puede ser débil, pero mi Salvador es poderoso, mi protector es poderoso y Él puede hacer que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe crezca, que nuestra fe de verdad se note, nuestra fe en Él. Está persuadido, tiene una confianza, dice, no me avergüenzo, yo sé en quién he creído, estoy seguro de quién he creído. ¿Usted está seguro, hermano, en quién ha creído? ¿O cualquiera prueba lo hace dudar de si este es el camino? No, el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, dice la palabra. Tenemos que estar persuadidos de esto. Tenemos que estar seguros de en quién hemos creído y no avergonzarnos, así estemos perseguidos, así estemos enfermos, así estemos en escasez, así estemos confinados por una plaga llamada COVID-19. Estamos seguros en quién hemos creído. Y el Señor cumplirá. Y el Señor tiene un depósito en nosotros. Él depositó el Señor Espíritu Santo. Y Él guardará nuestro depósito, donde está nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Él guardará nuestra alma para aquel día, el día que el Señor tiene escrito. No antes, hermanos. Es posible que Dios hasta nos añada años de vida, pero antes no. El Señor tiene escrito el día y la hora en que usted y yo vamos a ir a encontrarnos con Él. Puede ser en ese gran arrebatamiento o puede ser individual. Así de que ¿para qué nos afanamos? ¿Para qué nos angustiamos si ya el Señor lo sabe todo? Así de que tenemos que decir, bueno, padecemos, pero no nos avergonzamos porque sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en el poderoso, hemos creído en el que guarda nuestro depósito para aquel día. No nos perderemos, hermanos. No nos avergoncemos, no retrocedamos en el nombre de Jesús. No vamos a retroceder, no vamos a estar atemorizados. ¿Qué tal Pablo dudando? Ay, no, pero sí será verdad que el que se me apareció en el camino fue Jesús. Porque ¿por qué yo estoy en la cárcel? No, él estaba seguro. ¿En quién había creído? Es que él vio a Dios. Ahorita en el siguiente punto aclaramos más esto. Entonces nosotros aprendemos acá cómo nosotros podemos confirmar si nuestra fe está con la forma del Señor Jesús. Está creyéndole al Señor Jesús. Nuestra fe, si está ajustada o acorde al Señor Jesucristo, nunca se avergonzará del Evangelio, nunca dudará del Evangelio, nunca tendrá temor porque confía en el poder de Dios. Tenemos que decir, yo sé en quién he creído, que nos guardará hasta llevarnos a su presencia. El día que nos toque, sí, nos toca. Esas personas que tienen miedo a morir, no, el día que nos toca, hermanos. Todos tenemos una cita, bien sea en el arrebatamiento, vamos a partir de esta tierra. Y definitivamente la muerte del creyente es ausentarnos del cuerpo, pero inmediatamente estar presentes al Señor. Entonces nosotros aquí tenemos que, si nuestra fe tiene la forma o descansa en el Señor Jesús por oír la palabra, nunca nos vamos a avergonzar.
del Evangelio. Nunca vamos a estar atemorizados porque nuestra confianza está en el poder de Dios. Mi fe está en el poder de Dios. Mi fe tiene la forma del poder de Dios. Y entonces nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros. Y vamos a mirar nuestro último punto de nosotros hoy, cómo podemos demostrar que nuestra fe está ajustada al Señor Jesucristo. Una pregunta, miremoslo en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Pablo también escribe esto y él está orando. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama. ¿Qué quiere decir esto? Si mi fe está descansando en el poder del Señor, si mi fe se ha formado en el poder del Señor, en la deidad del Señor, entonces yo tengo que estar tranquila por su fidelidad. La fidelidad de Dios me asegura que yo voy a permanecer irreprensible hasta el retorno de Cristo, o individualmente o en grupo si es en el arrebatamiento glorioso. Entonces aquí Pablo está teniendo una fe cuando ora conforme a la grandeza del Señor Jesús. Él expresa su seguridad de que Dios es fiel, que inclusive a él lo iba a conservar irreprensible. Y entonces uno se pregunta, ¿acaso Pablo no fue decapitado? ¿Acaso Pablo no estaba en la cárcel? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasó? Porque él dice acá, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hechos 9:15. Vayamos a Hechos 9:15. Lo que el Señor Jesús él había escuchado, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y resulta que el Señor mismo le había hablado a Pablo. En Hechos 9:15, el Señor le está hablando a Ananías y el Señor le dijo, Ananías no quería ir a orar por Pablo porque dice, pero usted le ha hecho mucho mal a la iglesia. Y en Hechos 9:15 el Señor le dijo, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que a Pablo el Señor le mostró todo su sufrimiento, lo que iba a padecer Pablo por causa del nombre del Señor Jesús. Él ya lo sabía, entonces él no tenía temor. Dios nos ha mostrado a nosotros, sí, también nos ha mostrado que es necesario padecer persecución por causa del nombre. También nos lo ha mostrado. En 2 Timoteo 4:6, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya sabe que ya viene por él, no tiene temor. Él no tiene temor. Pero me encanta lo que Pablo escribe en 2 Corintios 12, 2 al 4. Miremos 2 Corintios 12, 2 al 4. Entonces usted aquí entiende que Pablo sí tenía fe porque había escuchado y su fe estaba conforme al poder de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 2 al 4, hablando de sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y empieza a hablar de tal hombre, me gloriaré, pero de mí mismo, es de él mismo que está hablando. Él oyó palabras inefables. Su fe se formó en esas palabras que oyó, hermano. Así que la fe es por el oír, y en nuestro caso, el oír la palabra de Dios. Nosotros estamos escuchando la palabra de Dios en este tiempo. Pablo escuchó palabras inefables, difíciles de expresar. O sea que a Pablo Dios le había revelado todo lo que sucedería. Pero en compensación y aliciente también Dios le mostró cosas maravillosas en el cielo. ¿Usted por qué va a tener temor si Dios ya nos mostró lo que nos espera, hermano? ¿Qué nos espera a nosotros? También a nosotros Dios nos ha revelado. A nosotros Dios nos ha revelado a través de su palabra que nuestra fe ya tiene que estar conformada a esas palabras, formada por esas palabras, por esas promesas maravillosas. Dios nos ha dicho que he aquí voy pues a preparar lugar para vosotros, morada para vosotros. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que Dios me tiene una mansión celestial. Dios nos habla en Apocalipsis que allá las calles de oro son de oro y mar de cristal. Entonces ya el Señor me reveló cosas maravillosas. Cuando Pablo dijo esto, todavía Apocalipsis no estaba. Él no leyó Apocalipsis. Pablo no alcanzó a leer Apocalipsis. Él sabía de la ciudad celestial. Él también había visto lo que después Juan nos escribió, el apóstol Juan. Entonces nuestra fe tiene que tomar la forma de esas promesas ciertísimas. Y si tenemos una fe conforme a la grandeza del Señor, conforme a las promesas del Señor, debemos estar tranquilos. Pablo estaba tranquilo. Dice que iba a guardar todo su depósito. Ay, Pablo, pero te van a decapitar. No, el Señor va a guardar todo mi depósito. Está diciendo Pablo. Va a guardar toda mi vida, va a guardar todo mi ser espiritual, mi cuerpo, guardados irreprensibles en santidad, apartados para Dios. Yo siempre he creído, eso no está escrito en la Biblia, que todo mártir del Señor, inclusive los mártires del tiempo actual, seguramente han recibido la unción del mártir de Esteban. Esteban recibió una unción espectacular. Lo iban a apedrear. Usted lee allá en Hechos 6 y 7. Esteban no gritó. ¿Sabe qué dijo Esteban a lo último? Veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Vio al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo. Recibió la unción. ¿Qué dolor va a sentir uno de una pedrada cuando está viendo al cielo? Cuando si se le abrió el cielo y se lo veía, era porque ya estaba su espíritu allá. El cuerpo fue guardado, él no sintió dolor. No lo sintió, no sintió ese dolor. Así es de que estemos tranquilos, Dios guardará todo nuestro ser. Y seguramente Pablo también, antes de morir, seguramente el Señor le dijo, recuerda, Pablo, recuerda lo que le mostré, mira, aquí te estoy esperando. Y el Señor nos va a dar esa unción. Yo creo que todos aquellos mártires actuales o los del pasado han recibido esa unción. Y entonces el Señor cumple su palabra. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van a ser guardados irreprensibles, hermanos. Son guardados irreprensibles por el poder de Dios. Nuestra fe tiene que descansar en el poder de Dios y en sus promesas. Dios nos ha hecho promesas. Dios nos ha hecho promesas maravillosas. A nosotros Dios también nos ha mostrado lo que nos espera en el cielo. A nosotros el Señor nos dio palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar en Apocalipsis. Son tan difíciles de expresar que Juan
describe al Señor Jesús con unas palabras difíciles de entender en nuestro mundo. Dice que vio al Hijo de Dios y que sus ojos eran como llamas de fuego, porque todo lo veía, hablando de su omnisciencia, que son tan penetrantes, que es que lo penetran a uno y le de una vez sabe todo el Señor, que sus cabellos como blanca lana que resplandecía y que de su boca salía una espada aguda. No, literalmente esas son palabras difíciles de esperar. No es que el Señor sea así, que le salga una espada de la boca. Mi Señor es hermoso, espectacular. Está hablando del poder que tiene cuando habla, que sus palabras son como espada, que pueden penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. A eso es que se refieren las palabras inefables con que Juan describe al Señor Jesús, allá en Apocalipsis 1. Y entonces Dios también nos ha dado palabras inefables para mostrarnos lo que nos espera, para mostrarnos que estaremos eternamente con Él, para mostrarnos que allí estaremos también. Dice que no tendremos necesidad ni de sol, ni de luna, nada, todo estaremos en perfección absoluta. Entonces nosotros estemos tranquilos, la fidelidad de Dios nos asegura que vamos a permanecer irreprensibles hasta el retorno de Cristo, y cuando lleguemos allá estaremos perfectos, hermanos, estaremos completos, estaremos seguros, no tengamos temor. Dios cumple con nosotros sus promesas. Entonces estemos tranquilos, estemos seguros, que nuestra fe sea por el oír, no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Hoy hemos oído la palabra de Dios, que nuestra fe sea creciente, que nuestra fe sea firme, que nuestra fe descanse en el poder del Señor Jesús, en la misericordia del Señor Jesús, en la eternidad del Señor Jesús, en el amor maravilloso del Señor Jesús, fiel en su fidelidad, que nuestro amor descanse en Él. Entonces nosotros concluimos que nuestra fe, si está ajustada de verdad al Señor Jesús, si está ajustada a lo que hemos oído del Señor Jesús, acorde a lo que es el Señor Jesús, nosotros, al igual que Pablo, podremos tener la seguridad de que Dios, que es fiel, nos conservará santificados todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, apartados, irreprensibles en todo nuestro ser, hasta el día en que nos toque. Y que si tocara a alguno ser mártir, Dios también nos va a guardar en esa hora. Estoy segura, así como guardó a Esteban. Léase, a mí me parece espectacular leer que en vez de estar gritando o llorando, él veo el cielo abierto. Entonces cuando yo veo el cielo, dice, nadie ha visto a Dios, porque si alguien ve a Dios está muerto. Quiere decir que ya Esteban no estaba ahí. Esteban estaba en el cielo. Y nosotros también, si nos tocara ser mártires, el Señor nos lleva. El Señor nos lleva. Hay una unción especial, hermano. Hay una unción especial. Concluimos entonces en esta mañana. Concluimos que nuestra fe está acorde a quien es el Señor Jesucristo cuando le reconocemos como el Hijo de Dios misericordioso, como lo hicieron esos dos ciegos. Nuestra fe está acorde a quien es el Señor Jesucristo cuando le buscamos y seguimos porque le reconocemos como el Todopoderoso. Nuestra fe está acorde a quien es el Señor Jesucristo cuando le damos la honra, la gloria y la gratitud. Hermano, no se olvide de agradecerle cada día. No se olvide de agradecerle que hoy nos levantamos por su misericordia, por su sustento, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuestra fe está acorde a quien es el Señor Jesucristo cuando no nos avergonzamos de su mensaje ni tendremos temor. Hermano, no nos avergoncemos de cualquier cosa que nos suceda. Nuestra fe está acorde a quien es el Señor Jesucristo cuando tenemos la seguridad que la fidelidad del Señor nos guardará santos e irreprensibles hasta el día en que lleguemos al cielo. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor.
Es una palabra bien bonita. El Señor hoy nos pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Y le decimos, sí, Señor. Creemos que nos puedes guardar irreprensibles hasta tu venida. Sí, Señor, yo creo. Creámosle al Señor. ¿Crees que puedo hacer esto? De protegerte, sí, Señor. En medio de esta pandemia, tú nos vas a proteger. Vamos a orar y vamos a decirle, sí, Señor. Creemos que tú nos vas a guardar, creemos que tú nos vas a proteger. Padre, hoy levantamos tu nombre con mucha, mucha gratitud. Sí creemos, Dios mío. A la pregunta que tú le hiciste a aquellos dos ciegos y hoy nos haces a nosotros, ¿crees que puedo hacer esto? Y la respuesta que te damos, sí, Señor. En nuestra necesidad en este tiempo, sí creemos que tú nos puedes guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible, Dios mío, de este COVID-19. Sí, Señor, te creemos, Señor, que tú puedes guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo de este tiempo de crisis económica. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Creemos que tú puedes guardar a los nuestros por amor a nosotros en este tiempo, Señor. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Creemos que tú puedes hacer con esa petición que cada uno de mis hermanos tiene. Tú puedes hacer el milagro. Tú puedes sanar a ese niño, a esa niña, a esa mujer, Dios mío. Tú los puedes sanar. Tú puedes prolongar años de vida si tú quieres, como lo hiciste con Ezequías, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu poder. Nuestra fe adquiere la forma tuya, porque nuestra fe ha venido por el oír tu palabra, Señor. Es en tu palabra que tú has formado a Cristo en nuestro corazón. Nuestra fe tiene la forma de Cristo, Señor. Tú has sido formado en nosotros, Dios mío. Eso es fe, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Dios mío, y te bendecimos, Señor. Y no nos vamos a callar. Hoy no hay prohibición, Señor. Hoy tenemos que divulgar tu poder, tu grandeza, tu misericordia, tu fidelidad. Señor Jesús, gracias, Dios mío. Te amamos y te bendecimos. Magnífico y precioso, Señor Jesús. Amén.